Hola guripas, ¿y si os dijera que el famoso color gris cemento nunca existió como tal? Tranquilos, que no os traigo ninguna teoría de la conspiración, sino uno de los debates más intensos entre coleccionistas, recreadores y, por qué no, modelistas de la Guerra Civil Española. Gris cemento, así de simple, sin más detalles, se refiere al reglamento del Ejército Español de los años 30 para definir el color oficial usado en los cascos de combate modelo 26 con y sin ala. Dos palabras sin ninguna explicación técnica más precisa, ni RAL, Pantone ni nada parecido. Entonces, ¿este gris cemento es más claro, más oscuro, depende de la luz? ¿O del becario que haya mezclado la pintura ese día? Hoy, guripas, voy a poner todos los argumentos sobre la mesa para tratar de acercarnos al verdadero tono gris cemento. Spoiler, no hay final feliz. ¡Empezamos! Como decía, el mundillo se divide entre los que defienden que el gris cemento era más oscuro y los que por el contrario piensan que era más claro. Si me seguís, sabréis que yo me decanto por lo segundo, aunque os confieso que no estoy 100% seguro. Porque partimos de un problema fundamental, y es que el ejército nunca definió de forma precisa este color basándose en un código de colores estandarizado, ni existe una fotografía original en color que deje constancia de cómo debía ser. También os digo, tratándose del ejército español de aquellos años, seguro que ni había un estándar único de color. Pues empiezo por la teoría de que el gris cemento sería una especie de gris oscuro, incluso medio azulado, algo así como este tono. El argumento principal es obvio, bastaría con observar la pintura en los cascos. Lamentablemente, pocos de estos conservan la pintura original, ya que en la posguerra muchos fueron repintados en color caqui, como este ejemplar que tengo por aquí. Incluso de conservar el color gris cemento presentaría bastantes desconchones. Por suerte, podemos encontrar el gris cemento en su interior. Fijaros, detrás de la guarnición encontramos perfectamente conservado su color original. Así que este sería el color gris cemento. Lo voy a capturar con el cuentagotas. Y ya puestos, probemos en este otro ejemplar. El resultado, aunque no idéntico, es muy parecido, pero lo que es innegable es que ambos son un gris tirando a oscuro. La verdad es que es muy difícil representar fielmente lo que estoy viendo porque el gris es un color que, a diferencia de otros como el caqui, refleja bastante la luz, por lo que un mismo casco puede verse más o menos oscuro dependiendo de cómo le esté dando la luz. Y ya no os cuento de cómo cambia la percepción según la cámara que esté usando o la pantalla desde la que lo estéis viendo. A pesar de esto, un seguidor del canal, José Manuel, hizo el esfuerzo de conseguir un código RAL. Teniendo en cuenta que la pátina interfiere en la percepción real del color, fotografió su casco Trubia, que conserva perfectamente su gris cemento, con la luz más neutra posible, y le dio como resultado el RAL 7023, que así aislado, por cierto, se ve bastante más verdoso de cómo se suelen restaurar estos cascos siguiendo la teoría de que el gris era oscuro. Así que, guripas, misterio solucionado. Hasta aquí este vídeo, rompan filas y ala. ¿O no? Esperad, porque nos estamos saltando un detalle bastante importante, y es que en los años 30 las pinturas eran a base de plomo y con el tiempo en contacto con el aire se oxidan oscureciéndose. Es decir, que el color que percibimos hoy puede no ser el mismo que se aplicó en su momento. La pátina, el tiempo, el aire hicieron su trabajo. Y esto nos lleva directamente a la otra teoría de que el gris cemento era más bien claro, algo parecido a este color. De hecho, si pensamos en el cemento como tal, todos pensaremos en algo así. Bueno, vale, me diréis que cuando soy muy DC, el cemento es más oscuro. Pues entonces se llamaría casco en color gris cemento húmedo. Me imagino que recurrir al cemento de obra como argumento es un poco flojo, pero esperaos, porque la solución igual está más cerca y a la vez más lejos de lo que podáis pensar. Si visteis mi vídeo restaurando el Trubia sin ala, recordaréis que cuando levanté la pintura de posguerra aparecieron debajo restos de pintura en un gris muy claro. Para mí este descubrimiento fue como encontrar un fósil pero de pintura. No sé si científicamente tiene sentido, pero mi conclusión es que al permanecer tantos años tapado por la otra pintura, esto impidió que estuviese en contacto con el aire y por eso no envejeció y por lo tanto no se oscureció. Y este color es mucho menos verdoso que el RAL 7033 con el que había restaurado el Trubia con ala. De hecho, para restaurar el sin ala, volví a decantarme por este código de color. Pero curiosamente, cuando encargué la pintura en otra tienda y lo pinté, me dio un resultado diferente, todavía más verdoso. No sé si influye que en el primero era brillante y el nuevo mate. En todo caso, por ahora y hasta que dé con el color definitivo, lo dejaré así. Pues estas son las dos posibles conclusiones, las dos muestras de color a las que llegamos tras examinar la pintura de cascos originales. ¿Y qué dicen los documentos gráficos de la época? Partimos de la base de que apenas existen imágenes en color de la Guerra Civil Española. De todas formas, entre las fotografías en color de este conflicto no he encontrado ninguna donde se vean cascos Trubia.
pero en cambio sí aparecen en la única filmación en color que yo conozca de la Guerra Civil, concretamente el documental Defensores de la Fe del director estadounidense Russell Palmer. Fijaros en esta escena de un desfile. Los cascos parecen muy oscuros y diría que hasta azulados. Bueno, en esto pudo afectar la luz, parece que se filmó cerca del amanecer o del atardecer, pero en todo caso es indudable que se trata de un gris bien oscuro. Ahora fijémonos en otras imágenes pero en blanco y negro. A que ya no se percibe tan oscuro. Por ejemplo, aquí el casco se diferencia mucho del tono de la camisa de Falange, que como sabréis es de color azul mahón y que bueno, podría acercarse más al tono del casco que acabamos de ver en las imágenes de color en original. Aunque bueno, en esta otra imagen la verdad es que sí que lo veo bastante oscuro. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No tendrá algo que ver en todo esto lo de que el gris refleja mucho la luz? Volvamos a la secuencia filmada originalmente en color. Si os fijáis, según cómo le dé la luz, se observan tonos distintos. Voy a pasarle el cuentagotas y los comparamos. Menuda diferencia en una misma imagen, o mejor dicho, en un mismo casco. Una fuente menos científica y que no sé si podrá ayudarnos a esclarecer un poco todo este lío son los recortables infantiles de la época. Vamos, la versión pobre de los soldaditos de plomo y después de plástico de toda la vida. En muchos casos en estos juguetes de cartón, los cascos aparecen representados en un gris claro, aunque obviamente este argumento hay que tomarlo con pinzas, ya que no sabemos si el dibujante tuvo acceso a cascos reales o incluso si técnicamente era posible imprimirlo en el color preciso. Más interesante y relevante son quizá las ilustraciones del investigador José María Bueno, un pionero y referente para muchos, autor de numerosos estudios de uniformidad del ejército español. Su obra, impresa en los años 70, representa el gris cemento en un tono más claro que oscuro. Y si os parece una fuente no fiable, ojo, porque incluso en las ilustraciones oficiales del ejército que acompañan a la introducción del reglamento de 1943, los nuevos cascos Z-42 aparecen representados en este tono de gris neutro, para nada verdoso, como el utilizado por la Armada Española. Sinceramente, no me veo con la autoridad suficiente como para sacar una conclusión definitiva, y mucho menos para recomendaros un RAL en concreto. En todo caso, podemos celebrar que ya se superó por fin la etapa en la que la mayoría de recreadores íbamos con cascos pintados en color caqui. Por ejemplo, aquí me tenéis en mi primera recreación guerra civilera, concretamente en Quijorna, Madrid, allá por el año 2009. Todos hemos cometido errores. ¿Qué queréis que os diga? Como suele pasarme con todo lo que me apasiona, cuanto más quiero saber de un tema, más dudas me surgen. Pero diría que eso también es lo bonito, ¿no? Nunca dejar de hacernos preguntas para seguir investigando y aprendiendo. Quizá algún día aparezca un documento oficial o un casco milagrosamente conservado en una caja sellada en el tiempo que nos saque de dudas. Hasta llegado ese momento, me temo que seguiremos debatiendo sobre el gris cemento ideal. ¿Y vosotros qué pensáis? Estaré encantado de leer vuestras conclusiones abajo en los comentarios. Como siempre, os espero en el próximo vídeo y rompan filas.